Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Parece que es claro, y yo aquí reitero mi agradecimiento al secretario de Gobernación, al Comisionado Nacional de Seguridad y al Comisionado de la Policía Federal, todo el apoyo que nos brindaron para que los maestros pudieran cumplir con su derecho a evaluarse. Me parece que quedó claro y quedó evidenciado que de no haber existido esta importante seguridad para garantizar este derecho, posiblemente no se hubiera podido realizar la evaluación en algunos lugares del país. Claramente sigue habiendo grupos cada vez minoritarios, cada vez con menos seguidores, pero que por la violencia han intentado o intentaron impedir que se realizara esta evaluación y el derecho que tienen los maestros a la evaluación. Sin embargo, no pudieron lograr este objetivo gracias precisamente al dispositivo de seguridad que se tuvo. Fue un dispositivo que permitió disuadir en la mayoría de los casos la violencia y que permitió el objetivo central. El objetivo central es que los maestros se pudieran evaluar, pudieran ejercer su derecho a la evaluación, y eso lo permitió, sin lugar a dudas, estos dispositivos de seguridad, en donde se muestra el empeño y la voluntad del Estado mexicano por cumplir con las leyes educativas y con garantizar con plena y absoluta seguridad en el derecho de los maestros para poderse evaluar. En el caso de Chiapas, que usted lo mencionaba, me parece que es claro, a pesar de los altos niveles que intentaron algunos elementos de la coordinadora de generar violencia, no pudieron. El operativo fue exitoso porque se llevó a cabo la evaluación, que era el objetivo central. Se pudo llevar a cabo la evaluación sin contratiempos dentro de los centros de evaluación, y eso fue gracias a que la policía pudo garantizar este derecho de los maestros a evaluarse. Muchas gracias. Para febrero no hay cambio en la agenda. Todos seguimos como está. Ha sido un muy buen proceso de evaluación que cerramos el día de ayer. Durante este año se evaluaron casi 132,000 maestros de un poco más de 149,000 convocados. A nivel nacional estamos hablando de un porcentaje de participación superior al 80%. Si contabilizamos a todos los estados, salvo los 4 estados donde ha habido mayores resistencias, estamos hablando de un nivel de participación del 95%. Contabilizando estos estados, la participación es superior al 80%, y en estos estados que tú mencionas, vimos cómo progresivamente tuvimos cada vez mayor convocatoria a esta evaluación. Michoacán tuvo una participación del 35%, Oaxaca de 45%, en Guerrero las cifras se volvieron muy elevadas, más de un 70%, y en el caso de Chiapas, 59% de los maestros que estaban convocados. Esto muestra también cómo la mayoría de los maestros, incluso en estos estados con fuerte presencia de la coordinadora, cada vez más se suman a la reforma educativa y se sacuden las amenazas que eventualmente hacen este tipo de grupos y se suman a la reforma educativa. Así es que nos parece que es un balance muy positivo. Hemos dado por terminado este ciclo de evaluación en 22 estados todos que tienen una participación superior al 95% y en donde ya se han hecho las reposiciones que se tendrían que hacer, y en el resto de los estados, que incluye a los 4 que mencionaste, estaremos haciendo algunas evaluaciones extraordinarias todavía a principios del próximo año, para que no haya ningún solo maestro, ese es nuestro objetivo, ningún solo maestro que quiera presentar la evaluación que lo pueda hacer, y que no tengamos que llegar al extremo de separar a quien no quiera hacer la evaluación, que así lo haremos, así nos mandata la ley y eso lo vamos a hacer, pero yo quiero tener la plena certeza de que todo maestro que decida hacer la evaluación y que no la haya podido presentar por diversos motivos, incluyendo el que hayan tenido alguna amenaza por parte de la coordinadora, tendrá la oportunidad de hacerlo, y que simplemente sean los maestros que de plano se nieguen abiertamente a hacer la evaluación a quienes tengamos que separar del servicio. Pero el balance es muy positivo. Aprovecho aquí para felicitar a todos los maestros, a estos 132,000 maestros que en todo el país cumplieron con su obligación y su derecho a la evaluación. Los felicito por este trabajo que hicieron, por su responsabilidad, por su participación. Van a tener beneficios. Yo aquí quiero reiterar, los maestros que se presentaron a la evaluación no van a perder su empleo,
no van a perder sus prestaciones laborales. A los maestros que no les vaya bien en esta evaluación, lo quiero reiterar, no se les va a correr, no pierden prestaciones laborales, lo único que van a recibir es capacitación para poder mejorar y presentar el examen el próximo año. Y a los maestros que les vaya bien tendrán un conjunto de incentivos, incluyendo a quienes tengan las mejores calificaciones, el tener un aumento del 35% de su salario y un acceso preferencial a los créditos de vivienda y personales que dé el ISSSTE. Así pues, una felicitación a todos los maestros por esta muy nutrida participación en este primer gran proceso de evaluación. Me parece que la reforma educativa es una reforma muy amplia, así lo marca. Si se lee con cuidado la reforma educativa y se ve lo que señala las transformaciones que se hicieron en el artículo 3º, la creación de 2 nuevas leyes, la que crea al INE, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y la del Servicio Profesional Docente, además de los cambios que se hizo a la Ley General de Educación, tenemos una reforma educativa integral, muy profunda, que está representando el mayor cambio que se haya tenido en décadas en México para la educación. Hay quien ha confundido que la reforma educativa es la evaluación. La evaluación es una parte muy importante de la reforma, pero no es toda la reforma. La reforma nos da instrumentos y diversos mandatos, como por ejemplo, para poder mejorar las escuelas, que es parte de los recorridos que aquí hago, darle mayor autonomía de gestión a las escuelas, fortalecer los consejos técnicos escolares, fortalecer el acompañamiento pedagógico de las escuelas, como lo estaremos presentando a principios del próximo año con el Plan Nueva Escuela, que se derivará de la reforma educativa. También de la reforma educativa se deriva una mejor capacitación para los maestros. Y en este rubro, por ejemplo, para el próximo año, para el próximo presupuesto, vamos a pasar de un presupuesto de 220 millones a prácticamente 2,000 millones de pesos para poder financiar la capacitación de los maestros, que será algo fundamental. Plan que estaré dando a conocer también al día siguiente de que presentemos los resultados de la evaluación en la segunda quincena de febrero. Al día siguiente estaré presentando la estrategia de formación continua con este nuevo presupuesto que tenemos, que también es parte de la reforma. Como ya lo anuncié, parte de la reforma también tiene que ver con la transformación de la educación inicial y el fortalecimiento de las normales. También la reforma educativa nos mandata a presentar un nuevo modelo educativo con sus respectivos planes y programas de estudio, que como también ya lo di a conocer, será un proceso que iniciaremos en el primer trimestre del próximo año para poder continuar con esta gran reforma educativa, con esta gran transformación que, reitero, es una reforma global, es una reforma estructural, es el cambio más importante que se ha tenido en décadas en la educación en México, que incluye la evaluación como un instrumento no únicamente laboral. Ese ha sido otra confusión común. La evaluación tiene un sentido netamente educativo. A través de la evaluación tenemos mejor información de qué se está haciendo bien y qué necesitamos mejorar a través de la capacitación. Para eso sirve la evaluación, y esta evaluación va a tener un impacto directo en mejorar la calidad de la educación, porque vamos a tener mejores profesores, que son el alma y la esencia de un buen sistema educativo. Así pues, me parece que esta es una reforma muy amplia, muy completa, que estaremos difundiendo cada vez más, porque es muy importante que todo el mundo la conozca, que sepa realmente los alcances que tiene y que podamos evitar algún tipo de confusión al respecto. Sobre los maestros que se darán de baja, no tenemos todavía una cifra última. Tenemos de los 22 estados donde ya dimos por concluida la evaluación. En los próximos días daremos el dato de a cuántos de estos maestros estaremos dando de baja. Acá será una proporción muy pequeña, porque estamos hablando de que en estos 22 estados tuvimos una participación por encima del promedio de la media nacional, que fue del 95%. Aquí estamos hablando de estados que tuvieron participaciones de más del 95%, pero hay algunos maestros que decidieron no participar en la evaluación y serán dados de baja. Daremos a conocer ese número en los próximos días. Y sobre el resto de los estados que seguirán teniendo fechas extraordinarias en los primeros meses del próximo año, hasta que no acabemos con esas reposiciones, no tendremos la cifra definitiva de cuántos maestros daremos de baja. Y sobre el tercer tema que usted comenta, yo reitero la plena disposición del secretario de Educación y del Gobierno federal de poder tener un diálogo con la coordinadora y con todos los maestros de México, como los que estoy teniendo aquí. Ustedes han sido testigos de estas visitas a las escuelas,
que siempre termino con un diálogo abierto, directo, sin filtro, con los maestros que están frente a grupo, los maestros que están enseñando a los niños y que tenemos un diálogo muy rico sobre los retos que representa la reforma educativa, dónde ven los mayores problemas o retos y cómo los podemos solucionar juntos. Con esa misma intención, yo estoy abierto a cualquier diálogo, pero el diálogo tiene que ser así. El diálogo tiene que ser sobre cómo mejorar la reforma educativa, cómo avanzar con la reforma educativa, cómo instrumentar la reforma educativa. El diálogo no puede ser para ver cómo no cumplir con la reforma, el diálogo no puede ser para ver cómo se viola la ley, el diálogo no puede ser buscando únicamente un show político. Esto es un tema serio. Si quieren un diálogo sobre la educación, yo se los he dicho muchas veces, lo tenemos, pero ese diálogo tiene que ser sobre la base de aceptar la reforma educativa, tiene que ser sobre la base de que no se puede estar violando la ley y tiene que ser sobre la base de cómo vamos a implementar la reforma y que sea un diálogo serio. Yo no voy a aceptar diálogos que no están buscando un beneficio para la educación, sino que están buscando algún objetivo político y que son diálogos que en todo caso lo que buscan es cómo no cumplimos con la ley. Esos diálogos no nos vamos ni a prestar, ni a contestar siquiera. Esto es un tema fundamental, es el tema más importante del país, es el futuro de los niños de México, es el presente de los jóvenes de México, es la calidad de la educación y todo aquel que quiere un diálogo abierto, pero claramente educativo y para ver cómo vamos a avanzar y a implementar la reforma educativa lo tendrá. Si el diálogo es para violar la ley o el diálogo es con fines políticos, no nos vamos a prestar a ello. Nosotros nos tomamos muy en serio nuestro papel de poder sacar adelante esta reforma, la más importante de todas. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.